Vaya abriendo su Biblia en Éxodo capítulo 12. Amén. Éxodo 12:37. Éxodo 12:37. Amén. Muy bien, estamos prácticamente listos. Vamos a orar en este momento para poner todo en las manos del Señor. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia en este momento. Tu palabra ha de ser expuesta en este momento, Padre Celestial. Te pedimos que tomes control de nuestras mentes. Ayúdanos a estar enfocados con un corazón receptivo, lo que tú quieres hablar para nosotros. Ayúdanos a estar con un corazón de manera correcta, Padre Celestial, para ti, para que tú puedas hablar a nuestras vidas, tú puedas hablar a nuestros corazones, para que tú puedas, Padre Celestial, transmitir el mensaje que quieres para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor amado, que seas tú tomando control de nuestras mentes, de todo nuestro ser, y que de esta manera el mensaje que tienes para nosotros podamos recibirlo con alegría, con gozo, y podamos guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón para que de esta manera podamos, Padre Celestial, ponerlo por obra en nuestras vidas y de esa manera poder crecer, poder madurar y poder alcanzar esa estatura que tú quieres que alcancemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y a ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 37 y de ahí en adelante vamos a leer. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, los israelitas salieron de Ramsés a Sucot, sin contar mujeres y niños, eran como 600,000 hombres de a pie, en edad militar, es decir, una edad de 21 años hacia adelante, que era la edad como ellos contaban prácticamente que un hombre era considerado para el ejército. Dice, con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. Como no habían tenido tiempo de preparar comida, pues los egipcios los habían echado de su país, hicieron tortas sin levadura con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba sin fermentar. Dice el 40. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que en su honor los israelitas también deberán estar vigilantes generación tras generación. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Muy bien. Si usted recuerda, esta historia pues no es muy nueva para muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros ya tenemos conocimiento de ella cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por indicación de Dios y Dios usó un hombre llamado Moisés. Amén. Y este hombre llamado Moisés fue usado por Dios para que el pueblo de Egipto pudiera salir, el pueblo de Israel, perdón, pudiera salir de Egipto y Faraón pudiera acceder a la petición que Dios tenía hacia él de que dejara salir al pueblo de Israel para que le celebrara fiesta a Dios en el desierto. Amén. Usted recordará que esta historia pues tiene todavía mucho más ambigüedad. Si nos vamos a la palabra del Señor, ¿cómo es que el pueblo de Dios, los israelitas, llegaron a Egipto? Usted tendría que ir al libro de Génesis y estudiar acerca de José el soñador. Cuando José el soñador tuvo un sueño de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, ¿verdad? Y que iba a venir una hambruna muy grande para el país. Entonces fue cuando Jacob, que en ese momento ya se llamaba Israel, vino juntamente con sus hijos, que eran prácticamente representantes de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Vinieron a habitar una tierra llamada Gosén, a un ladito de Egipto, y ahí se les dio una tierra para que ellos pudieran ser preservados de la hambruna que vendría al mundo. Pero pasaron los años y Egipto comenzó a agarrar a los israelitas, prácticamente a las 12 tribus de Israel, y comenzó a hacerlos esclavos del pueblo egipcio. Y de ahí comenzaron a transcurrir los años al grado de que llegaron 430 años y sin haber sido ellos secuestrados, raptados o aprisionados para ser llevados como esclavos,
Por permanecer tanto tiempo ahí, los egipcios comenzaron a tomarlos y comenzaron a hacerlos esclavos de los egipcios y comenzaron a ponerlos a lo que le conocemos como la servidumbre, ¿no? Esos 430 años, pues Dios tuvo que venir con un libertador llamado Moisés, el cual vino y expresó la solicitud que Dios traía con Faraón. Y la expresó y le dijo específicamente, deja salir a mi pueblo de Egipto para que vaya y me celebre fiesta en el desierto. Prácticamente Faraón se rehusó, vinieron las 10 plagas a Egipto y hasta que vino la 10ª plaga fue cuando el faraón accedió a esas peticiones, pero entonces tuvo una tragedia en su país, murieron los primogénitos y de alguna manera fue cuando ya dejó salir al pueblo de Israel al desierto. En esta acción, en esta historia, hubo algunas cuestiones que se presentaron durante toda esa trayectoria de toda esta acción, ¿verdad? Por ejemplo, hubo eventos importantes que hay que mencionarlos y uno de ellos, de esta trayectoria o de este tiempo que estuvo vagando el pueblo de Israel en el desierto, que ahorita les voy a comentar un poco acerca de ello, hubo eventos importantes. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y salen al Mar Rojo, fue un evento importante porque ahí Dios se manifestó al pueblo de Israel. Y entonces Dios hizo que el mar se partiera en dos y el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Y entonces, una vez que pasó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Dios cerró el mar nuevamente y aprisionó en el mar a los enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? A los de Egipto, que iban prácticamente contra ellos a darles muerte. Muy bien. Entonces, entran al desierto, atraviesan el Mar Rojo, entran al desierto y después viene un acto milagroso de parte de Dios, donde Dios hace llover maná del cielo e incluso carne del cielo, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel tenía hambre y decía Moisés, Señor, ¿cómo se va a comer a tanta gente? ¿Verdad? Ahí se cuentan 600,000 hombres con edad de guerra. Pero más aparte, póngale usted que esos hombres tenían a sus mujeres y luego aparte tenían a sus hijos, ¿no? Entonces, imagínese usted cuántos hijos tendría, ¿no? En aquellos tiempos, pues era una procreación y era tener hijos al por mayor, ¿verdad? De 10, de 20, de 15, uno por año. Apenas estaba en la cuarentena y ya venía el siguiente y uno atrás de otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, póngale usted que 5 hijos por familia ya de edad adulta, ¿no? O 6. Pero eso multiplique 600,000 por los 6 hijos y aparte póngale otras 600,000 mujeres, ¿no? O sea, imagínense una cantidad de hombres tremenda, ¿no? Una cantidad de pueblo tremenda. Entonces, de alguna manera, cuando ya ven que tienen hambre y que comienzan a tener sed, entonces Moisés comienza, Señor, pues el pueblo tiene hambre, ¿verdad? Y entonces Dios milagrosamente hace llover maná del cielo, un alimento, ¿verdad? Que ellos podían comerlo y podían saciar su hambre y era nutritivo para su cuerpo. Después el pueblo comenzó a pedir, no, es que queremos carne porque allá podíamos matar bueyes, podíamos matar vacas y podíamos matar esto y podíamos meterlos al asador y algo bien rico, ¿no? Y decíamos, tranquilos, Dios nos va a proveer. Entonces Dios hace llover codornices del cielo y ahora sí los hace comer carne, ¿no? Les da carnita. Imagínense que le lleva un bistec a usted, un tibón steak, ¿no? Término medio o 3/4, ¿cómo le gusta a usted? Y que de repente usted diga, Señor, tengo hambre, y usted ponga su plato y le caiga un bistezote. Y luego el puré de papa, ¿no? Y luego le caiga ahí las tortillas o lo que más le guste a usted. Algo así le sucedió al pueblo de Israel, ¿no? Tenían hambre, deseaban comer carne, y Dios decía, tienen hambre, ¿quieren carne? Pues ahorita van a ver. Y ahorita les hace llover codornices del cielo. Y entonces comen prácticamente un alimento que les nutre, y de alguna manera Dios, en su infinito amor, les provee al pueblo su alimento. Luego el pueblo viene y dice, no, Señor, tenemos sed, tenemos demasiada sed. Y entonces Dios le da la indicación a Moisés que golpee la roca, ¿verdad? Y cuando golpea la peña comienza a brotar agua en el desierto. Y con un golpe en la peña, usted vaya y golpea una peña en el desierto y a ver qué le sale. Escorpiones, alacranes y serpientes, ¿verdad? Pero cuando Moisés le pega a la roca, comienza a brotar agua. Y el pueblo comienza a llenar sus garrafones de agua, ¿no? Y vienen y llenan su garrafón, agua fresca, agua natural, un nacimiento de agua pura, ¿verdad? Sin contaminantes, sin, no, que la purificación ultravioleta, y que no olvídese de cosas de esas, ¿no? Un agua que era prácticamente saludable para ellos. Entonces van y toman del agua. Después vienen al desierto y en el desierto Moisés sube el monte
y Dios comienza a darles las indicaciones de cómo deben conducir su vida. Les comienza a dar una ley moral, les comienza a dar instrucciones de cómo deben de vivir su vida, y de alguna manera el pueblo comienza a recibir las indicaciones de parte de Dios y la forma en cómo debían conducirse. Todo esto sucede en la trayectoria del desierto. Pero llega un momento donde el pueblo de Israel comienza a portarse de una forma malagradecida. Porque dice la Biblia que ellos comenzaron a rebelarse contra Dios y comenzaron a alegar y a renegar con lo que estaban experimentando en ese momento. Al grado de que el pueblo de Israel comenzó a decir: hubiéramos mejor muerto en Egipto que estar en el desierto. Allá teníamos un lugar donde, por de perdido, un lugar donde morir, donde nos enterraran. Y al momento de tener hambre también comenzaron a alegar y comenzaron a decir: ¿cómo añoro, cómo extraño los ajos y las cebollas que yo comía en Egipto? ¿Usted añoraría comer ajos? ¿Usted añoraría comer cebollas? Yo creo que no, ¿verdad? A lo mejor como un medicamento, como forma no sé, de algo natural, pues sí, como sazonador, algo. A lo mejor sí, ¿verdad? Con ganas de un ajito para darle sazón a este tibón steak, ¿no? Algo así. Pero de alguna manera, imagínese usted, en lugar de preferir carne, decir: prefiero tener una cabeza de ajo para pegarle una mordidota, ¿verdad? Y deliciosa que está. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros se acostumbraría o querría comer ajo y cebolla todos los días. Pero el pueblo de Israel estaba alegando, estaba renegando contra Dios y estaba expresando sus inquietudes para con Moisés. Entonces, de alguna manera, Moisés, de alguna manera, disgusto, ¿verdad? Y como que no entendía. ¿Pero por qué? O sea, tienen carne, tienen agua fresca, tienen maná del cielo que cae todas las mañanas y pueden recoger y pueden comer y pueden saciar su hambre. Y Dios no nos ha dejado solos. De alguna manera, el pueblo tenía y estaba alegando contra Dios y renegando contra los líderes que Dios les había puesto para que de alguna manera, pues, demostraran su inconformidad, ¿no? Más adelante vemos que el pueblo de Israel se enfrenta contra un enemigo llamado Amalek. Se enfrentan contra ellos y vemos una acción donde mientras Moisés tuviera sus manos levantadas, ganaban la batalla, ¿verdad? Y cuando Moisés bajaba sus manos de cansancio, pues iban perdiendo la batalla. Entonces tuvo que haber dos personajes que levantaron las manos de Moisés y esos dos personajes mantenían las manos de Moisés levantadas y entonces el pueblo fue así como comenzó a ganar la batalla. Todo eso tiene un simbolismo y lo vamos a ver en un momento más, ¿verdad? Más adelante vemos a un pueblo de Israel que cuando entran prácticamente a Canaán, los dos espías, ¿verdad? Dentro de ellos estaba Josué. Entran a la tierra prometida y comienzan a espiar. Y si no mal recuerdo, corrígeme si estoy mal, fueron 40 días los que estuvieron espiando la tierra, ¿no? Que estuvieron investigando, que estuvieron probando el fruto, viendo sus habitantes, conociendo la región y todo eso. Cuando terminaron de hacer todo el recorrido, dice la palabra del Señor que ellos vinieron con el pueblo de Israel y estos dos personajes, Josué y Caleb, comenzaron a traer el fruto y dijeron: el fruto es bueno, ¿verdad? Y ellos traían evidencia de que el fruto era bueno. Pero los otros 10 testigos que también fueron juntamente con ellos comenzaron a decir: no, es gente muy alta, es gente grande, es gente poderosa, es gente fuerte. Nos van a comer y a destruir como si fuéramos langostas. Pero entonces Josué y Caleb comenzaron una versión totalmente distinta. El pueblo comenzó a renegar, el pueblo comenzó a oponerse a lo que Dios prácticamente quería para ellos. Y entonces Dios les dice: por cuanto desobedecieron y fueron rebeldes y fueron obstinados a lo que yo quería para ustedes, ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida, sino únicamente los de 21 años hacia abajo. Y iban a entrar de la mano de Josué. Entonces ahí ya viene el cambio de legado. Moisés pasa la estafeta a Josué y de la mano de Josué entrarían a la tierra prometida únicamente los menores de 21 años. Y todos los de 21 años para arriba estaban condenados y destinados a morir en el desierto. Y así fue como pasó. 40 años en el desierto, nunca aprendieron de lo que Dios quería enseñarles, nunca obedecieron a Dios, renegaron contra Dios, pelearon contra los líderes que Dios había puesto para con ellos, con Moisés, renegaron contra él, le reclamaron
y su corazón nunca estuvo el cambiar y ser distintos, sino que simple y sencillamente vivieron con un pensamiento equivocado y por ese pensamiento equivocado jamás entraron a la tierra prometida. Muy bien. El día de hoy queremos implementar esta historia y queremos darle una connotación muy diferente a lo que usted conoce como el pueblo de Israel atravesando el desierto. Y hoy quiero que usted se proyecte y proyecte su vida. Póngase usted y ponga su nombre y menciónelo y diga, Saúl atravesando en el desierto, atravesando el desierto. Alejandra atravesando el desierto. Daniel atravesando el desierto. Gustavo atravesando el desierto. Estamos en un desierto y de alguna manera nosotros vamos a ser procesados y vamos a ser moldeados a la imagen de Dios. Pero ¿qué tan dispuesto estoy yo a poner mi corazón y una disposición correcta para que Dios moldee mi vida y para que Dios me transforme a mí para ser cada día más a la imagen de Dios? Déjeme darle unos puntos. ¿Qué significa la palabra desierto? La palabra desierto tiene una etimología del griego que después fue traducida al latín, pero la traducción es muy concreta y es muy directa. Y esta palabra desertus o desierto viene de un participativo o de un verbo que significa abandonar o separar. Y eso es lo que Dios quería hacer con Egipto, con el pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel separara su corazón de lo que era Egipto y tuviera un corazón correctamente alineado a sus principios, a sus estatutos y a su palabra. Si usted recuerda, la palabra del Señor nos enseña que Dios le dio a Moisés lo que hoy conocemos como la Torá del pueblo judío. Dios le dio el Pentateuco a Moisés. Moisés subió al monte, recibió la instrucción de parte de Dios y durante toda esa trayectoria en el desierto, que fueron 40 años, lo que duró el pueblo de Israel en el desierto vagando, esperando ser transformado por Dios y Dios esperando que ellos renunciaran a su corazón obstinado y cambiaran para Él. En esos 40 años Dios les dictó lo que conocemos la ley mosaica. Y Dios les dictó la ley y esa ley el pueblo de Israel tenía que obedecerla y tenía que ir bajo ella. Pero el pueblo de Israel todo el tiempo estuvo renegando contra Dios y todo el tiempo estuvo viviendo contra la ley de Dios. Y entonces eso lo llevó a no entrar a la tierra prometida. Quiero aclarar algo. Yo no quiero que tomemos o le llevemos esta línea de este mensaje a como que, es que voy a perder mi salvación. Es que si no salgo del desierto, no, en el desierto estamos siendo formados. Es nuestra vida cristiana. Ya somos salvos, ya nos arrepentimos, ya estamos en el camino del Señor. Ahora tenemos que ser moldeados a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Qué tan importante es que el cristiano sea transformado a la imagen y semejanza de Dios? Muy importante. Porque yo no puedo tener la misma actitud que tenía antes de conocer a Dios y ser el mismo el día de hoy ya que le conozco. ¿Sí? Mire, ¿puede una persona que es enojona, malhumorada, llegar a ser salvo y llegar a la presencia de Dios? Claro. Es el temperamento. El temperamento tenemos que cambiarlo. Nuestra forma de ser tenemos que transformarla cada día. ¿Sí? El Señor nos enseñó un temperamento y cómo Él formó su carácter en esta tierra. Y aun cuando fueron contra Él y atacaron contra su vida y atentaron contra Él, miren, se quedó callado y prefirió vivir en una actitud de obediencia y en una actitud de calma y aceptar la voluntad de su Padre para su vida. Y aunque Él tenía la razón de alegar contra los romanos y oponerse a lo que estaban haciendo como una injusticia contra Él decidió guardar silencio y vivir con un carácter fuerte y mantenerse en esa postura para ser obediente a su Padre. Amén. Hoy en día tener un carácter fuerte, y lo estudiamos en lo que es, cuando estudiamos los temperamentos, que el melancólico, que el flemático y todo ello, prácticamente encontramos que el temperamento es algo que heredamos muchas las veces en nuestra genética. Algo que tenía nuestro padre, algo que tenía nuestra madre, ¿verdad? Y algo que es añadido a nuestra vida porque somos diseño único de Dios, amén. Usted y yo somos conformados o formados por Dios
Y de alguna manera nuestro molde, cuando Dios nos forma a nosotros, Dios rompe ese molde y hace un molde diferente para otra persona diferente. Usted y yo tenemos una esencia única que Dios ha puesto en nosotros. Usted y yo tenemos un temperamento combinado juntamente con otro, pero que usted y yo tenemos la obligación y la responsabilidad de moldear nuestros temperamentos, someterlos y hacer que nuestro carácter sea más fuerte. Una persona que es enojona no es porque tiene un carácter fuerte, es porque tiene un carácter débil y es dominado por sus temperamentos. El colérico, por ejemplo, o el melancólico, que es muy llorón, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando uno es dominado por el temperamento, es porque no ha aprendido a formar su carácter. Y la única forma de poder nosotros como cristianos, como hijos de Dios, moldear nuestro carácter es ser obedientes a Dios, caminar en su palabra y dejar que Él haga su obra en nosotros. Por eso una persona que es enojona va a ser salva, va a llegar al cielo y va a estar allá delante del Señor, pero el Señor le va a preguntar, ¿por qué nunca dejaste de ser enojón? ¿Por qué nunca dejaste de ser impulsivo? ¿Por qué nunca dejaste de ser esto, de ser lo otro, de ser aquello? Porque nunca sometimos nuestro temperamento a formar un carácter conforme al carácter de Cristo. Amén. Entonces yo tengo que formar mi carácter. Yo tengo que formar cada día mi carácter y mi temperamento no me tiene que dominar. Entonces, ese proceso es el que atravesamos en el desierto. Dios nos invita y nos dice, airaos, pero no pequéis. ¿Nos podemos enojar? Sí, te puedes enojar, pero no peques. ¿Qué es lo que nos puede llevar a pecar cuando nos airamos? Cuando yo me airo, cuando me lleno de ira, y entonces hago que esa ira explote, entonces voy a hacer cosas que se van a convertir en pecado. Entonces yo tengo que aprender, ok, te enojaste, se vale, porque eres humano, sientes, y de alguna manera tienes la tendencia a reaccionar, pero si nos abstenemos a reaccionar, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza. Amén. Y ese proceso en el desierto es lo que Dios nos va a instar cada día que permitamos ser transformados para Dios. Amén. Esa forma de vida, esa forma de ser, de reaccionar y de muchas formas que tenemos en nuestra vida, vicios quizás, formas de pensar, formas de hacer, formas de practicar, es lo que Dios nos quiere quitar. Y quiere que en este desierto seamos moldeados a su semejanza, a su imagen y semejanza. Que seamos moldeados cada día más como Él es. Pero ¿qué tanto estoy dispuesto yo a ser moldeado como Él es? O estaremos en la actitud de los israelitas. ¿Por qué siempre maná? Ahora que nos dé carne. ¿Por qué siempre tengo que ser obediente a Dios? ¿Por qué siempre tengo que estar viviendo en su palabra? ¿Por qué siempre tengo que estar viviendo alejado de esto y de esto otro y de esto otro y guardarme de no hacer esto y esto y esto otro? Es que nuestra actitud tiene que ser la correcta ante la palabra del Señor. Amén. Mire, dentro del estudio de la palabra del Señor, vamos a encontrar algunos puntos importantes. Por ejemplo, mire, cada número que hay en la palabra del Señor tiene un significado. Cada número tiene un significado. Por ejemplo, cuando hablamos del número 40 en la palabra del Señor, estamos hablando de lo que es una simbología de una prueba o de un proceso de maduración. Amén. A eso se le conoce como la gematría bíblica. Cuando usted y yo estudiamos gematría bíblica, vamos a encontrar números en la palabra del Señor y el número tiene un significado. Por ejemplo, el número 40 significa prueba y un proceso a la maduración. Vamos a ver algunos ejemplos. El diluvio duró 40 días y 40 noches, ¿verdad? Un proceso de maduración para las 8 personas que se salvaron en el diluvio. 8 personas se salvaron. El número 8 significa reinicio. Dios mandó un juicio a la tierra, se exterminó a toda la humanidad y todos los animales, y las 8 personas que estaban en el arca fueron el reinicio de nuevas generaciones y de una nueva humanidad habitando la tierra. El 8 es un reinicio, pero tuvieron 40 días de prueba, donde su corazón iba a ser probado, donde ellos tenían que analizar las razones por qué Dios permitió que viniera un juicio a la tierra. Y el juicio era porque la maldad de la humanidad había rebasado los límites y Dios no estaba agradado ni estaba contento con el comportamiento del ser humano. Y entonces Dios tuvo que mandar un juicio, exterminó a la humanidad y permitió que hubiera un reinicio y que las personas fueran probadas para que de alguna manera sus corazones fueran correctos
a la voluntad de Dios. Amén. Muy bien. En la palabra tenemos que encontrar que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte para recibir lo que era la Torá o la ley que fue para el pueblo de Israel. Amén. Entonces, de alguna manera fue un proceso de prueba, pero también fue un proceso de maduración. Amén. Después dice la palabra del Señor que Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto, Él fue preparado para de alguna manera ejercer su ministerio. Amén. Pero también la palabra del Señor enseña que esos 40 días el Señor Jesús fue tentado, fue sometido a pruebas. Y esas pruebas que el Señor Jesús fue sometido, el Señor Jesús las pasó. Y entonces fue aprobado y entonces fue cuando el Señor Jesús comenzó a ejercer su ministerio. Amén. Después de ahí viene un proceso para el pueblo de Israel que fue de 40 años en el desierto. Amén. 40 años. Un periodo de prueba donde todos y cada uno de ellos fueron probados, pero de alguna manera, todos ellos, la gran mayoría, su corazón no fue correcto ante los ojos de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, este proceso que ustedes estamos atravesando en el desierto, Dios está probando nuestros corazones. Y Dios quiere que nos despojemos de muchas actitudes que no son correctas a los ojos de Dios. Dios quiere despojar nuestro pensamiento de lo que era en Egipto. Antes en mi vida era distinta, ¿verdad? Antes nuestra vida era diferente antes de conocer al Señor. Y hoy que conocemos al Señor, nuestra actitud, nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar no debe de ser la misma que antes. Amén. No debe ser la misma de antes. Por ejemplo, ¿qué actitudes son las que no debemos tener en nuestra vida como cristianos? Ahora que ya conocemos al Señor, ahora que estamos siendo moldeados a su imagen y a su semejanza, y que Dios está transformando nuestro corazón, que Dios está transformando nuestra vida, ¿qué son las cosas que no deben estar en nosotros? Bueno, no puedo mencionarlas todas, pero yo creo que más de una ya pasó por nuestra mente, ¿no? Más de una ya pasó por nuestra mente. Entonces, todo eso que ya conocemos, que la palabra lo reprueba, que la palabra lo menciona, de alguna manera son cosas que nosotros ya no deben de habitar, ya no deben de estar y ya no debemos que practicar. Amén. Nuestra mente debe ser limpiada, debe ser transformada, nuestra forma de pensar, como dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Renovarnos nuestro entendimiento y de alguna manera comenzar a llevar nuestra vida por un camino totalmente distinto. Amén. ¿Está conmigo, familia? Yo le hago una pregunta el día de hoy. ¿Qué anhela usted el día de hoy todavía de Egipto? ¿Anhela las cebollas? ¿Anhela los ajos? O vayamos a un punto un poquito más adaptado a nuestra época, ¿no? ¿Anhelamos todavía lo que escucha el mundo? ¿La música que escucha el mundo? ¿Anhelamos todavía las cosas que ve el mundo? ¿Anhelamos todavía las cosas que habla el mundo? ¿Anhelamos todavía las cosas que practica el mundo? Si en nuestra vida todavía hay esto, Dios nos está invitando a que seamos moldeados en el desierto y que saquemos a Egipto de nuestro corazón, que saquemos a Egipto de nuestra mente, porque hay cosas que escuchamos que no son convenientes para nosotros. Hay cosas que hablamos que no son convenientes para nuestra vida. Hay cosas que pensamos que no son convenientes para nosotros. Hay cosas que practicamos que no nos benefician en lo absoluto. Amén. Pero si yo no permito que mi vida sea transformada y sea moldeada en el desierto, dígame usted qué cuentas le voy a dar a Dios cuando yo me presente delante de su presencia. Cuando el Señor me diga, es que yo te quise sacar Egipto del corazón, pero nunca te dejaste. Yo quise sacar Egipto de tu mente, pero nunca permitiste que se saliera por completo. Y seguías llorando por las cebollas. Y seguías llorando por los ajos. Y seguías extrañando a Faraón, cómo te regañaba y cómo te latillaba allá afuera. Hermanos, realmente nuestro corazón debe ser transformado. El desierto no es para que muramos. El desierto no es para que perezcamos ahí. El Señor quiere que podamos ser transformados para que el día de mañana seamos parte de la generación que entrará a la tierra prometida y podrá disfrutar con toda libertad y sin pérdida alguna de la leche y la miel que fluye en ese lugar. Amén. ¿Usted quiere llegar a Canaán? ¿Quiere llegar a la tierra prometida? ¿Quiere llegar prácticamente a ese lugar
con una mente, con una cabeza al frente, con la frente en alto, y que cuando el Señor le diga, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué pasó con esto? Señor, mira, yo tras, ahí está registrado todo, puedes checar mi archivo y ahí vas a encontrar que prácticamente procuré dirigirme acorde a tu voluntad. Entonces el Señor nos va a decir, siervo fiel y aprobado, entra al gozo de tu Señor. Amén. Pero qué triste sería que cuando nos presentemos delante del Señor, en lugar de recibir galardones y en lugar de recibir premios, el Señor diga, no, mijo, es que tu corazón, híjole, los ajos los añorabas, pero con ganas, ¿verdad? Las cebollas moradas, las amarillas, las blancas y las violetas, las transparentes, las añorabas, pero con ganas y de alguna manera, hijo, pues la verdad es que no tuviste ganancias, pasaste de panzazo. En el Señor no hay panzazo, ¿verdad? Pero un decir, pasaste de panzazo, hijo, así que éntrale así raspadito, pero llegaste, ¿verdad? Entonces, aquí de alguna manera no hay como esa forma de decir raspado, pero llegar. No, es llegar y saber llegar. Porque el apóstol Pablo lo dice en muchas ocasiones en la palabra del Señor. Dice que la vida del cristiano es como un atleta. No es del que quiere, no es del que prácticamente llegue primero, sino es saber llegar. Es saber llegar. ¿Sabemos cuál es la meta? ¿Sabemos cuál es nuestro destino? Sepamos y aprendamos a llegar. ¿Sí? Ah, pastor, pero es que yo sé que es difícil. Yo sé que nos encontramos con circunstancias complejas en nuestra vida. Yo sé que es una lucha de todos los días y que en esta vida no vamos a ser perfectos. Pero como enseñábamos en la escuela dominical, hay 3 formas de ofender a Dios. Hay 3 formas de ofender a Dios. Y Dios nos libre de estar entre la segunda y la tercera. La primera, todos vamos a atravesar por ello, y es la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Cuando cometemos faltas distintas y de manera esporádica. Hoy dije algo que no era correcto, pero mañana tuve un pensamiento incorrecto. Pasado mañana tuve una condición diferente. Y luego el otro día tuve otra condición diferente, luego otra condición diferente, luego otra condición diferente. Eso es transgresión. Cometer faltas delante de Dios que sean de manera esporádica y sean distintas, porque es la lucha que tendremos día a día. Y nuestra responsabilidad es que en cuanto cometemos la falta, le pidamos perdón a Dios, nos arrepintamos de corazón y nos alejemos de esa conducta. Y el día de mañana va a ser algo distinto. Y luego otro día va a ser algo distinto y así. Pero continuamente arrepintiéndonos y pidiendo perdón al Señor, dice la palabra del Señor, si confesamos vuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Yo tengo que confesar mi pecado delante de Dios, tengo que arrepentirme de Él y entonces yo voy a ser perdonado y limpiado de toda maldad. Eso es la transgresión. ¿Qué es el pecado? La práctica de pecado. La práctica de pecado es cuando habitualmente tengo la misma actitud, la misma práctica y lo hago todos los días. Eso es práctica de pecado y eso es una actitud que demuestra que no hay un arrepentimiento genuino. Y cuando no hay arrepentimiento genuino es porque no hay un corazón convertido a Dios. Hay un corazón que no ha sido arrepentido y no hay una conversión de una persona que está conociendo al Señor. Amén. Y la conversión es arrepentimiento, ¿sí? Puedo estar convencido de que Dios es bueno, puedo estar convencido de que Dios me ama, puedo estar convencido de que Dios es amor y que Dios ama a toda la humanidad. Sí, pero estar convencido de que Dios es eso no es lo mismo de vivir convertido para el Señor. Y vivir convertido para el Señor es renunciar al pecado, abandonar el pecado y no importa que cometa transgresión y que sea esporádica y que sea ahí de vez en cuando. Perdonar, arrepentirme, Dios me perdona y continuar vida cristiana. Pero cuando hay pecado en nosotros, que es una práctica continua, es una demostración de que nunca hemos sido arrepentidos y nunca hemos sido convertidos al Señor. Amén. Y ahí está la iniquidad. La iniquidad es algo ya más grande. Se cauteriza la conciencia, ya no tenemos conciencia para hacer las cosas, lo hacemos de manera deliberada, lo hacemos de manera habitual, de manera continua, inducimos a otros que hagan lo mismo que nosotros y prácticamente nos da igual si lo hacemos o no lo hacemos. Y no nos importa si ofendemos a Dios o no ofendemos a Dios, o si lastimamos a alguien o no lastimamos a alguien. Simplemente lo hacemos sin conciencia de que está mal.
y ahí ya se convierte en iniquidad, y en la iniquidad, ¿hay salvación? Sí, pero acuérdese que la salvación es arrepentimiento y fe. Me aparto de todo eso, ¿sí? Pero mientras no haya un arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, no va a haber una conversión en la vida del ser humano. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Si yo sigo anhelando las cosas del mundo, sigo deseando lo que el mundo hace y sigo deseando adoptar las conductas del mundo, entonces eso denota que Dios no ha sido suficiente para usted ni para mí. Y déjenme decirle que Dios tiene que ser suficiente para nosotros. Nosotros tenemos que estar totalmente satisfechos y tenemos que estar prácticamente admitiendo que Dios es suficiente para nosotros en todos los sentidos. Yo no ocupo nada del mundo. Yo no ocupo nada de esto, yo no ocupo nada de aquello, porque en Dios lo encuentro todo. ¿Sí? La gente aparentemente quiere encontrar felicidad consumiendo bebidas, consumiendo sustancias, moviendo el esqueleto de aquí para allá, ¿no? Y haciendo dos que tres ahí, no, que esto, que lo otro, y creen que allá está la felicidad. Pero el día de mañana, ¿qué pasa? Vuelven a ser los mismos. Ahora con dolor de cabeza, ¿verdad? Con mareos, con dolor de cuerpo. Ay, es que ya me pegó y ya se me pasó el efecto de lo que traía el día de ayer. Y luego viene lo que le llaman la cruda moral, ¿no? Del día siguiente. Y no, es que lo que hice, lo que dije, y luego lo que pasó acá. Y hermanos, viene prácticamente una cuestión que no es buena. Entonces, ¿realmente había felicidad en eso? No. Pero cuando encontramos la felicidad en Cristo y Cristo es suficiente para nosotros, nunca, pero nunca desearemos lo que hay allá afuera, porque en Dios lo encontraremos absolutamente todo. Amén. ¿Está conmigo, familia? Sí, amén. ¿Piensa y cree usted igual que yo o hay algo en lo que estemos difiriendo? ¿Estamos en lo correcto? Bueno, me alegra eso, ¿verdad? Y si alguien de nuestros que nos sintoniza, ¿verdad? El día de hoy, de nuestros auditorios en línea, difieren algo de esto, pues oraremos al Señor, ¿verdad? Para que de alguna manera Dios nos traiga esa revelación a nuestra mente, amén, y podamos entender que en Dios está la verdadera felicidad y que en Dios se encuentra la saciedad que el ser humano está buscando en lugares inapropiados, incorrectos, y que Dios lo es todo para el ser humano. Y solamente en Él, amén. No hay otra cosa y no hay nada, absolutamente nada que nos pueda llenar, sino únicamente nuestro Dios. Porque el vacío que hay en el corazón del ser humano es tamaño Dios. Solamente Dios lo puede llenar. Amén. Déjame terminar con este último punto. El desierto no es para ser destruidos. El desierto es para que seamos transformados. Amén. Y ese proceso del desierto que Dios nos permite y prácticamente nos tiene trabajando en nuestro corazón, nos va a ayudar a sacar lo que no es conveniente para nuestra vida. El libro de Amós, el profeta Amós, habla en un versículo donde el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero dice el libro de Amós que nunca tuvo un arrepentimiento el pueblo de Israel de su forma de vida. Dice que los israelitas debajo de sus vestiduras tenían los dioses de Egipto que habían adoptado. ¿Se da cuenta? O sea, ellos podían meter la mano abajo de sus vestiduras, de la ropa que traían, y de ahí podían sacar los dioses que ellos habían adoptado y habían aprendido a adorar en Egipto. Y ahí los traían. ¿Cuál es el Dios que todavía traemos debajo de nuestras vestiduras? Donde nadie ve nada, donde nadie nos ve, donde nadie nos cuestiona, donde nadie nos puede de alguna manera visualizar. ¿Qué hay debajo de esas vestiduras que estamos adorándolo todavía en lo íntimo, en lo privado? ¿Qué es eso que todavía tenemos debajo de nuestras vestiduras? Si todavía tenemos eso de nuestras vestiduras, debajo de nuestras vestiduras, entonces Dios no es suficiente para nosotros. Dios no ha sido suficiente para nosotros. Y estamos recurriendo a prácticas y a cosas que pertenecen al mundo y las estamos haciendo propias y estamos viviendo, practicando con ellas debajo de nuestras vestiduras en nuestra intimidad. Amén. Yo tengo que sacar lo que no es de Dios. Yo tengo que sacar lo que Dios no me muestra en su palabra, que es correcto, y tengo que sacarlo debajo de mis vestiduras, de la intimidad, de lo privado, donde nadie me ve, para poder renunciar a ello y vivir una vida convencido de que Dios es suficiente para nosotros. Amén.
Recuerde que aunque el pastor no lo ve en lo íntimo, ¿verdad? Dios sí nos ve. Amén. Y a Dios nadie lo puede burlar y a Dios nadie lo puede engañar. Y eso en lo íntimo, ¿verdad? Dios nos va a pedir cuentas. Y Él nos va a llamar a cuentas y nos va a pedir razón de eso que de alguna manera en la intimidad estamos practicando. Amén. ¿Está conmigo, familia? El amor de Dios es tan grande para nosotros que Dios en su infinita misericordia usa su palabra para hacernos ver cosas en nuestra vida que ocupamos cambiar. Amén. Que ocupamos permitirle a Dios que las transforme para ser rectos delante del Señor, ser aceptos delante de su presencia y cada día crecer y madurar acorde a su propósito. Amén. ¿Cuánto tiempo queremos postergar nuestro crecimiento y madurez delante de Dios? ¿Cuánto tiempo queremos postergar el que Dios use nuestra vida para su gloria en una área específica? El único que puede obstaculizar eso somos nosotros. Dios está presto para usarnos, Dios está presto para levantarnos y usarnos en un área específica para su gloria. Pero si yo no permito que Dios cambie mi vida, mi corazón, mi mente, y prefiero estar en el desierto anhelando los ajos y las cebollas, déjeme decirle que yo voy a postergar lo que Dios quiere hacer en mi vida y en mi familia. Y Dios me pedirá cuentas de por qué nunca estuve dispuesto a que Él usara mi vida y decidido dejar lo que era Egipto para vivir para su gloria. Amén. Incline su rostro en esta mañana y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, mi Dios. Gracias por tu palabra, Dios, porque tú nos hablas dentro y fuera de tiempo. Y tu palabra en todo momento, Dios, es una palabra de instrucción para nuestra vida que nos corrige, que nos enseña y nos ayuda, Padre, a poder llevar una vida agradable delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar Egipto de nuestra mente, de nuestro corazón, y que no estemos anhelando lo que el mundo practica, que no estemos anhelando lo que aquellos que no tienen temor de ti, Dios, practican deliberadamente, Dios. Ayúdanos a vivir apartados para ti. Ayúdanos a vivir, Padre, con un corazón convencido de que tú eres suficiente para nosotros y que en ti lo encontramos todo, la felicidad, el amor, la restauración, y encontramos, Padre, una vida correcta y poder caminar en integridad, Señor, en nuestro diario vivir. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a madurar cada día, que nos ayudes a crecer, a desarrollarnos como hijos tuyos, Padre, y que día tras día, Señor, podamos vivir a la luz de tu palabra y tu palabra sea iluminando nuestro camino día tras día y conduciéndonos por la senda que es correcta, la senda de justicia que tú nos has enseñado, Dios, en tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener esa fuerza de voluntad. Ayúdanos a tener esa determinación, esa disciplina, Señor, a poner la parte que nos corresponde y poder determinarnos firmemente, Dios, a renunciar a todas las prácticas del mundo que no son de edificación para nuestra vida, Señor, sino únicamente caminar de la forma que es correcta y agradable delante de ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, y a ti sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Dios. En nombre de Jesús. Así, antes